Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Mi nombre es Mónica Guillén y en nombre de la red de curso les damos una calurosa y fraternal bienvenida a esta segunda webconferencia del curso Foreign Language Acquisition Learning. Muchas gracias por su asistencia. El día de hoy pues tenemos la segunda webconferencia como les acabo de indicar. La idea es que toquemos varios temas importantes relacionados con la Phase 2, que es la tarea que inició desde el día de hoy, y adicionalmente que hagamos algunas precisiones de las dos partes que hacen, que forman esta fase 2, que es la parte teórica y la parte práctica. Entonces les agradezco, por favor, estén muy pendientes. Al final de la jornada les estaremos dando un tiempo para que ustedes hagan sus preguntas. Si tienen alguna pregunta, váyanla anotando para que no se les quede luego pues en el tintero y podamos abordarla y podamos darle la respuesta que ustedes necesitan. Entonces, vamos a dar inicio. Dentro de los temas que vamos a tratar el día de hoy es pues el saludo inicial que acabo de dar, la presentación de red de tutores que va a estar a mi cargo, la explicación acerca de la parte teórica de la Phase 2 a cargo de la profesora Kelly Fajardo, información acerca de cómo vamos a acceder a nuestro e-portfolio por parte del profesor Andrés Blanco, cómo descargar la ARL por parte del profe Juan Carlos, y luego retomo yo explicando la parte práctica de la fase 2, el inicio de las prácticas, el proceso de SAPEC y el diligenciamiento de formatos. Entonces, inicio con lo que tiene que ver con la red de cursos, la red de tutores. Importante, muchachos, que tengan en cuenta que desde que iniciamos el curso, que fue el día 23 de agosto, nosotros hemos tenido unos ajustes porque tuvimos una matrícula muy amplia de estudiantes. Entonces, debido a esto, hemos tenido estudiantes ingresando y saliendo del curso. ¿Por qué saliendo? Porque habían algunos estudiantes que decidieron cancelar el curso o aplazarlo o cambiarlo porque no cumplían con los requisitos o aún no estaban a tiempo para realizar sus prácticas pedagógicas. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros, los estudiantes, pues tomaron la decisión personal de hacer el cambio de curso o hacer el aplazamiento. También pues hubo algunas personas que presentaron pues algunos problemas de salud y eso los llevó a que tuvieran que cancelar el curso. Entonces es absolutamente importante pues que ustedes tengan en cuenta que ya no hay espacio para aplazamientos ni para cambios de curso. Entonces ya solamente tenemos dos opciones, que es aprobar y reprobar. Y para nosotros la mejor opción y la que les invitamos a ustedes a seguir es la de la aprobación. Para eso somos un equipo que estamos aquí con el fin de ayudarlos, con el fin de apoyarlos y con el fin de darles todas las orientaciones que ustedes requieran para que puedan tener un resultado favorable al final del periodo académico. Entonces, como les decía, hemos tenido una serie de cambios. Entonces ustedes han notado que han tenido un profesor y otro profesor a lo largo del tiempo que les han que de pronto han cambiado, que han variado de una u otra forma en los grupos. Entonces sí es importante que el día de hoy hagamos un reconocimiento ya cuando se supone que hemos terminado de realizar ese proceso. Entonces ya que hagamos un reconocimiento de nuestros profes. Entonces, en la red de curso, nosotros contamos con el profesor Juan Carlos Acosta. El profesor Juan Carlos Acosta es un profesor que va a estar a cargo de los grupos 16, 18, 19, 20, 22,
23, 24 y 78 para que ustedes por favor tengan en cuenta. Ya la agenda de atención del profesor Juan Carlos está colgada en noticias del curso para que los estudiantes que hacen parte de los grupos de acompañamiento del profe Juan Carlos, por favor, acudan a él en el caso de necesitar algún tipo de apoyo por parte del profe Juan Carlos. Tenemos al profesor Luis Fernando Bautista. Luis Fernando Bautista es un profesor medio tiempo, hace parte de la zona centro-oriente y está a cargo de los grupos 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86 y 87. El profesor Andrés Orlando Blanco está a cargo de los grupos 32, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49. La profesora Tatiana Milena Cuello, a cargo de los grupos 35 hasta el 42. Luego tenemos al profesor Diego Humberto Larte, también es un profesor nuevo en la universidad. El profesor Diego está a cargo de los cursos 64, de los grupos 64, 65, 66, 67, 77, 85. El profesor Harold a cargo de los grupos 1 al 8. La profesora Kelly Fajardo a cargo de los grupos 58, 59, 58, 59, 60, 61, 62 y 63. Mónica Guillén, que soy yo, a cargo de los grupos 25, 26, 27, 29, 30, 31 y 34. Juan David Rodríguez, que es un profesor también nuevo en la universidad, a cargo de los grupos 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95 y 96. El profesor Michael Romero, a cargo de los grupos 68, 70 y del 71 al 76. Y la profesora Juanita Rosso, que está a cargo de los grupos del 50 al 57. Y terminamos con el profesor Diego Fernando Vargas, que está a cargo de los grupos 10, 9 al 16, perdón. Entonces, importante, por favor, que reconozcamos a nuestros profes, que identifiquemos nuestros grupos, que no estemos perdidos. Recuerden que la ruta primero es contactar a nuestro tutor. Si nuestro tutor, nosotros revisamos la agenda y el tutor tiene atención el día martes a las 3 de la tarde, ese día es que le vamos a escribir nosotros al Skype al profesor. Si nosotros le escribimos el domingo en la noche y el profesor no tiene atención el lunes por la mañana, entonces tenemos que esperar hasta que el profesor tenga atención. Entonces también los invito a que si estamos por fuera de esos horarios de atención vía Skype, entonces utilicemos el correo interno del curso, que nosotros normalmente lo estamos revisando todos los días. En la agenda de acompañamiento docente van a poder encontrar en qué momento el profesor va a revisar los foros, en qué momento el profesor va a responder mensajería interna, en qué momento el profesor va a realizar la fase práctica y en qué momento el profesor va a tener la atención con nosotros vía Skype. Entonces, súper importante que tengamos en cuenta esto, porque si veo pues algunos estudiantes perdidos, veo algunos estudiantes que, ay, se me sobrepuso esto aquí. Veo algunos estudiantes que no saben ni siquiera quién es su profesor aún. Entonces, ya este es un curso de cuarto periodo, ya se supone que nosotros tenemos que saber dónde encontramos las cosas en la plataforma. Entonces, por favor, importante que sepamos buscar y que sepamos encontrar en participantes quién es nuestro director de curso y quién es nuestro tutor. Adicionalmente, también los invito a que revisen en el entorno inicial. Tenemos un espacio que es el espacio en donde nosotros ponemos los momentos de atención sincrónica vía Skype. Entonces aquí les puse pues unos pantallazos de algunos para que ustedes identifiquen en qué momento su profesor va a estar disponible y no les cause disgustos en el caso tal de que el profesor no les responde. El sábado tuve el caso de una estudiante que me escribió y me dijo, ay, es que el profesor no me responde, yo lo necesito.
y pues ya eran cerca de las 11 de la mañana. Yo revisé si el profesor tenía atención vía Skype ese día y efectivamente no. Entonces yo le dije a ella, envíame un pantallazo de cuándo le escribiste al profesor, pues porque yo quería verificar si efectivamente el estudiante le había escrito al profesor y cuándo. Resulta que le había escrito 10 minutos antes de comunicarse conmigo. Entonces yo también les pido por favor que traten de revisar a tiempo las cosas, de prever que de pronto van a presentárseles a ustedes inconvenientes, que van a tener dudas, entonces por eso inicien a realizar las tareas con tiempo, para que entonces luego no estén con este contratiempo de no encontrar a su profesor en el momento que usted lo requiere. Nosotros tenemos unos espacios de acompañamiento y unos horarios que así como nosotros los vamos a respetar, esperamos que ustedes por favor también tengan en cuenta eso, porque pues la idea es que estemos muy coordinados y poder darles todo el acompañamiento que ustedes se merecen. Entonces vamos a darle espacio a la profesora Kelly, que va con la siguiente presentación. Bueno, profesora Mónica, muchas gracias por esas aclaraciones y la presentación de la red de tutores. ¿Me confirma si me está escuchando bien? Sí, señora, y ya también veo tu pantalla. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, este espacio que vamos a tener en este momento corresponde a la parte de explicación de esta fase 2 que iniciamos el día de hoy. Esta actividad terminará el 17 de octubre de 2021. La idea de esta actividad es que nosotros podamos analizar los factores internos y externos pues, que interfieren, ya sea de manera directa o de manera indirecta, en este proceso de adquisición y de aprendizaje de una lengua extranjera, ¿cierto? El paso número 1 que debemos llevar a cabo para poder desarrollar esta fase es leer. En el entorno de aprendizaje, en la parte de la unidad 1, vamos a encontrar todos los contenidos relacionados con el proceso de aprendizaje y adquisición de una lengua extranjera, ¿cierto? Allí vamos a encontrar una gran cantidad de bibliografía, vamos a poder descargarla en algunos casos que necesitemos hacerlo para poder darle lectura a todos estos temas. ¿Qué pasa si no leemos primero? Pues no vamos a poder desarrollar esta fase porque ya les voy a contar de qué se trata. Entonces, una vez leído, vamos a ver que esta actividad está dividida en dos partes. Entonces, tiene una parte teórica y tiene una parte práctica. La parte teórica comprende los pasos 2 y 3, la primera parte de la guía de actividades. Y si ustedes siguen leyendo la guía de actividades, van a encontrar la descripción de la parte práctica en los pasos 4, 5 y 6. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. En este paso 2, ya sabemos que el primer paso es hacer una lectura profunda de la bibliografía de la unidad 1. Entonces, en este paso 2, vamos a desarrollar una matriz de observación. ¿Cómo la vamos a hacer? Vamos a buscar una persona, ya sea uno de los estudiantes que vamos a observar en nuestra práctica de observación, o puede ser un familiar que tengamos, ¿cierto? Que esté aprendiendo inglés como lengua extranjera. Puede ser si tenemos hijos, pues ver cómo están llevando nuestros hijos ese proceso de aprendizaje de inglés. Si de pronto un sobrinito está aprendiendo, podemos hacer la observación con esa persona, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues si tenemos acceso de pronto a las actividades que hace, de pronto podemos verlas, las tareas que tengan, los cuadernos de inglés, pero también la idea es que podamos tener una charla con esa persona, ¿cierto? Podemos hacer como una especie de entrevista para que ustedes puedan compilar la información que vamos a poner en esta matriz. ¿De qué se trata esta matriz? En esta matriz tenemos un grupo de criterios que son las cosas que vamos a observar, y tenemos una columna para escribir las ventajas o los pros, y tenemos otra columna para escribir las desventajas. Entonces vamos a mirar el primero en cuanto a la edad. Aquí en cuanto a la edad, si vamos a estar de pronto hablando con la persona que elegimos,
Entonces no vamos a poner simplemente, por ejemplo, 15 años y ya dejamos ahí, no, sino que vamos, como ya hemos leído, entonces vamos a poner aquí ejemplos de si esta edad de 15 años es tomada por los teóricos como una edad muy buena para aprender una lengua extranjera, porque se facilita de pronto el desarrollo de estas y estas estrategias, por ejemplo, dependiendo de la teoría que ustedes usen para respaldarlo, o si por el contrario, los 15 años, de pronto algunos digan que, algunos teóricos digan que ya no es una edad de pronto perfecta para aprender la lengua, porque ya de pronto ya las habilidades o el pensamiento que tiene la persona de 15 años ya no le permite aprender todo de la misma manera que un niño de pronto. Pero entonces, así, de esa manera, argumentando, bueno, describiendo si es una ventaja o una desventaja. Puede que en ocasiones se encuentren que es una ventaja y también que es una desventaja, entonces ponemos las dos, ¿cierto? En cuanto al periodo crítico, los periodos críticos, periodo de desarrollo para asegurar la adquisición de un aprendizaje. En este caso, les voy a dar un ejemplo. Existe la hipótesis del periodo crítico, que uno de sus precursores es Lennerberg, ¿cierto? Esta hipótesis plantea que incluso antes de la pubertad, los estudiantes, o bueno, nuestro cerebro tiene mayor capacidad de aprendizaje, ¿cierto? Como de absorber la información. Y que después de la pubertad, esta puede tender a a volverse más lenta, perdón. Entonces, puede ser una buena opción para hacer el análisis en cuanto a los periodos críticos de desarrollo, ¿cierto? Y así vamos a ir tomando uno por uno de los ítems. Entonces, por ejemplo, en esta que es la influencia translingüística. Yo sé que ustedes, incluso ustedes mismos la habrán vivido, ¿sí? Esta hace referencia a el efecto o la manera en que aprender una lengua extranjera afecta nuestro desempeño diario. Por ejemplo, si mi lengua materna es español, ¿sí? Y yo estoy aprendiendo inglés y en inglés aprendí la palabra ability, ¿cierto? Aprendí cómo deletrearla, cómo escribirla. Y después cuando yo estoy escribiendo en español, empiezo a tener fallas de ortografía porque ya no sé si habilidad es con H o es sin H, por ejemplo. Entonces, ese es un corto ejemplo de esa influencia translingüística, de cómo un idioma puede influenciar el otro. Entonces, de pronto, ustedes en esa charla que tengan con la persona que están observando, puedan determinar si ha vivido, ha padecido esa influencia, que no solamente puede ser una desventaja, también puede ser una ventaja, ¿cierto? Entonces, allí es donde lo vamos a argumentar. ¿Por qué es una ventaja o por qué puede ser una desventaja? Obviamente todas las ideas que pongamos acá y que sean tomadas de los textos que leyeron en el primer punto, ¿cierto? Ustedes, así no sea literal, pero si es la idea tomada ya con sus palabras, igual hay que referenciarla, ¿cierto? Porque ustedes no son los dueños de esa idea que utilizan allí para argumentar. Acuérdense que para eso van a la norma ZAPA y ven cómo se referencia una cita que yo parafraseo, o sea, que digo con mis propias palabras, pero es una idea de alguien más, y también cómo puedo referenciar una cita literal, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta. En cuanto a esta influencia del entorno, ¿cierto? En el proceso de adquisición o en el proceso de aprendizaje, tiene que ver más con el contexto del aprendiz, ¿sí? Con el acceso a herramientas, con el apoyo en casa, con los materiales didácticos con los que aprenda, ¿cierto? ¿Cómo influye en ese contexto? ¿Cómo influye en el aprendizaje? Y también les voy a dar un ejemplo allí que también lo pueden encontrar en la guía de la teoría conductista, que pueden mencionar acá. Uno de los precursores de esa teoría es Skinner. Yo creo que ustedes han escuchado esa teoría que menciona que, o en la que se basaban también para enseñarnos que, bueno, si uno hace algo bien, tiene un premio, si uno hace algo mal, tiene un castigo, ¿cierto? Y que para que uno haga ciertas cosas, aprenda ciertas cosas, es el resultado de un estímulo que tenemos antes. Entonces, esta teoría se relaciona aquí en la parte de aprendizaje de la lengua, pues
en que se dice que la lengua es una conducta que uno puede adquirir, ¿cierto? Que uno aprende, por ejemplo, si los papás se comunican usando esa lengua, uno aprende la lengua porque la está imitando, ¿cierto? Como una conducta que se imita. Asimismo, existe pues la contribución cognitiva, que también encontrarán allí en los textos información sobre esta teoría de aprendizaje, en el que se menciona ya pues el aprendizaje de un idioma extranjero como un proceso más consciente, un proceso de aprendizaje, un proceso que implica el uso de estrategias de aprendizaje. Entonces, si es un proceso consciente, el aprendiz va verificando que se vayan cumpliendo sus metas y va siendo consciente de si va progresando o no, ¿cierto? Y también va siendo consciente de qué cosas le sirven mejor para aprender y qué cosas de pronto pues no le están dando los resultados de aprendizaje que espera. Entonces, estas estrategias ayudan a mejorar la comprensión, ayudan a mejorar el aprendizaje y la retención de información. Entonces, allí se podría ver de pronto pros y contras también en cuanto a qué nivel de desarrollo cognitivo se necesitaría, ¿cierto? Entonces ya ustedes lo pueden argumentar en la matriz. Si hablamos de la parte de la variabilidad interlengua y frente a la sistematicidad y etapas y secuencias de desarrollo, aquí de pronto lo ven un poquito técnico, pero cuando ustedes estén leyendo ya van a entender bien estos conceptos y se van a familiarizar, ¿cierto? Por ejemplo, aquí la interlengua, que es un concepto clave, no es más que el momento en el que está el aprendiz en cuanto a la lengua extranjera. Entonces, cuando tú empiezas, tienes tu lengua materna y tienes un conocimiento sobre esa lengua materna y empiezas a aprender una lengua extranjera, quieres llegar a ser máster en esa lengua extranjera. Entonces, a medida que te vas desarrollando, vas a estar en una etapa del proceso y vas a tener una percepción de esa lengua extranjera, ¿cierto? No es lo mismo lo que tú sabías de esa lengua al inicio que lo que sabes en la mitad del proceso y ya cuando te consideras que tienes un bagaje amplio de la lengua extranjera. Esa versión de que tiene el aprendiz, esa es la interlengua en ese momento. Y pues aquí podemos hablar de que los resultados de aprendizaje cambian, que los resultados de aprendizaje varían y dependiendo de factores externos, de factores individuales, de las condiciones en las que esté, de la complejidad lingüística. Entonces, ¿cómo se da esa variabilidad? ¿Cierto? ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué desventajas tiene? También, pues, estos últimos 4 elementos son más relacionados, pues, ya a las habilidades propias del aprendiz, ¿cierto? Tenemos, pues, la aptitud, la motivación, el efecto y la actitud. Entonces, en cuanto a la aptitud, ustedes saben que existe diferencia entre esos dos términos, ¿cierto? La aptitud va más relacionada hacia un talento, hacia, hacia una habilidad, hacia una destreza. Entonces, es más lo que se dice ser apto para, ¿cierto? Y si traspolamos ese concepto aquí a lo que estamos estudiando, que es el aprendizaje de la lengua, ¿cierto? Hablaríamos de una aptitud lingüística. Entonces, es en ese término en el que nos debemos concentrar para ver si la aptitud lingüística de esa persona que estamos observando, cómo es, ¿cierto? Y si significa una ventaja o una desventaja y por qué. En cuanto a la motivación, aquí debemos tener en cuenta que la motivación es un estado interno del individuo, ¿cierto? Es un estado pues que nos mueve a conseguir nuestros objetivos, a realizar ciertas acciones, a cumplir metas, ¿cierto? Entonces, se dice pues bien que el ser humano de forma innata, o sea, de nosotros desde que nacemos toda la vida, tenemos una necesidad de estar aprendiendo. Esa puede ser una motivación, ¿cierto? Pero también se dice que existen 2 tipos de motivación, la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Entonces, la motivación extrínseca es la que viene del exterior, ¿cierto? La motivación extrínseca es la que se da cuando, por ejemplo, yo hago algo para poder recibir algo a cambio, algo que alguien más me da. Por ejemplo, yo hago la tarea para poder tener mi puntaje.
Si no hago la tarea, no tengo mi puntaje. Pero ¿qué pasa si yo hiciera la tarea más porque yo de verdad tengo curiosidad de aprender que lo que me pide hacer esa tarea, ¿cierto? Ya sería una motivación intrínseca por la satisfacción de aprender, por la necesidad de llenar o de responder esos interrogantes, ¿cierto? Entonces, aquí ya podemos mirar dependiendo pues de la información que recopilemos con nuestro entrevistado, ¿cierto? Si va más hacia la motivación intrínseca y extrínseca y qué ventajas o desventajas le podría traer eso. El efecto va más relacionado pues con los resultados que se quieren lograr, es decir, con el nivel de alcance de los resultados de aprendizaje. Y finalmente pues la actitud, que es diferente de la primera. Esta actitud ya se refiere más al temperamento, a la forma de actuar, ¿cierto? Y está más relacionada con la predisposición que tenemos para, ¿cierto? En este caso, pues, la predisposición que tiene el aprendiz por el aprendizaje de una lengua extranjera, ¿cierto? Entonces hay gente que dice, no, yo no soy bueno para eso, pero entonces se diciendo, no soy bueno para eso es porque no quiero, porque no, definitivamente no estoy predispuesto a aprender, entonces se bloquean las puertas. Entonces, ¿cómo podemos obtener esa información? Obviamente cuando vayamos a hacer esa observación, ¿cierto? No vamos, de pronto si hacemos la entrevista, no le vamos a preguntar, hey, ¿cómo es su interlengua? O no vamos a preguntar, ¿cómo es su motivación? Porque seguramente no, buena, y ya. Sino de pronto vamos a preguntar, bueno, ¿por qué te gusta aprender inglés? ¿Qué es lo que más te gusta de aprender una lengua extranjera? ¿Cómo te sientes cuando te califican? ¿O cómo te sientes cuando eres capaz de hablar, decir una frase a tu profesora, a tu profesora? ¿Cómo te sientes? Y allí ya uno puede terminar, bueno, tiene más una motivación interna fuerte. Kelly, Debe estar bien completa, debe estar bien argumentada. Recuerden que puede haber pros y contras. Me dice que mi internet está inestable, me confirman si me siguen escuchando bien. sí, ya sí. ¿Sí? Bueno, pronto apago la cámara, está lloviendo, de pronto es por eso. Bueno, entonces vamos a tener en cuenta que va a haber factores en los que de pronto solo hallemos ventajas, va a haber otro de pronto que en ese caso específico solo hallemos desventajas, pero también en la mayoría podemos hallar ambas cosas. Con esta información que tenemos acá, que compilemos después de hacer esta matriz, entonces vamos a pasar al paso número 3. Y en este paso número 3 vamos a crear una propuesta. Una propuesta, es decir, un texto en donde nosotros propongamos una solución, ¿cierto? Vamos a pensar en cuál es la mejor manera de reducir o de evitar problemas personajes, ¿cierto? ¿Cómo podemos darle solución? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cierto? Entonces, ese sería el paso 3 de la parte teórica. Recuerden que esta guía de actividades también tiene una parte práctica, que es el paso, empieza desde el paso 4. Aquí ustedes ya van a tener una explicación de cuántas horas deben desarrollar en esta fase, que va a ser un total de 13 horas, que esas horas van a estar divididas en 8 horas de observación participante en la institución, que van a tener 2 horas de desarrollo de material didáctico para los estudiantes y que van a deber cumplir 3 horas en esa PEC.
Entonces, la Kelly, guía muy disculpa, claramente. ¿puedes volver a repetir lo de la propuesta? Es que se te entrecortó cuando estabas diciendo lo de la propuesta, entonces los chicos tienen dudas al respecto. Ah, bueno, claro, esta de acá, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, les decía que cuando ustedes ya hayan diligenciado la matriz, ¿cierto? Ustedes van a tener pues una gran cantidad de información en la columna de ventajas y desventajas. Entonces, ustedes van a hacer un análisis y van a pensar en cuáles podrían ser las soluciones o de qué manera nosotros podríamos ayudar a que esos problemas que encontramos ahí en la matriz, esas desventajas, a que sean solucionadas, ¿cierto? A que sean mejoradas, a que se conviertan en una ventaja para el estudiante o para la persona que nosotros observamos, ¿cierto? Como es una propuesta, pues va un texto en el que nosotros debamos argumentar el por qué esas soluciones que nosotros damos, ¿cierto? De cómo podrían funcionar, de cómo podrían solventar esas necesidades. Entonces vamos a tener en cuenta la información que recopilamos en la matriz en cuanto a ventajas y desventajas y vamos a tener que sentarnos a pensar detenidamente cómo podríamos hacerlo, ¿cierto? Es una parte, un espacio de reflexión, un espacio también de confrontar la teoría que leímos con la realidad observada, ¿cierto? Con el aprendiz y pues de dar soluciones. Entonces, esta es la parte de la propuesta, un texto argumentativo en el que podamos brindar soluciones a esos inconvenientes que encontramos, ¿cierto? Si no se puede solucionar definitivamente o de manera total, al menos ayudar a que esta desventaja pues no sea tan fuerte y que de pronto el estudiante, ¿cómo podríamos apoyarlo a que vaya superando poco a poco, ¿cierto? Porque pues no, de todos modos ustedes van a encontrar de pronto dificultades en el proceso de aprendizaje que aún no tienen solución, ¿cierto? Pero ¿cómo podríamos ayudarlo a que vaya mejorando, ¿cierto? Esa es la parte de la propuesta. ¿Listo? Bueno, entonces Muchas me gracias, confirmas por Kelly. si me escuchaste bien. Eso, bueno, Perfecto, señor. muchísimas gracias. Listo, entonces ahora continuamos rápidamente con Andrés Blanco. Buenas tardes. Buenas tardes. Me libera la pantalla, por favor, para yo compartir la mía. Gracias. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, señor, sí se ve. Bueno, yo les voy a hablar sobre el portafolio al cual vamos a subir nuestros formatos. A todos les debe haber llegado al correo institucional algún mensaje de su tutor que tiene el link de su portafolio, ¿sí? Usted al presionar ese link va a su carpeta personal. Por favor, verifique que su carpeta personal tenga su nombre completo y su documento de identidad sea correcto. Vamos a encontrar 4 carpetas principales y cada una tiene unas subcarpetas. ¿Qué es lo que vamos a poner en estas carpetas? Los documentos de cada tarea. Estamos en fase 2, Observational Practice, Step 1. ¿Sí? Estos formatos los descargan de la plataforma. Entonces, por ejemplo, aquí dice diario de campo, your full name, identification number. Ustedes descargan esto en alguna carpeta en su computador. ¿Sí? Renombran ese archivo con su nombre e identificación, que sea igual al que está en la carpeta. Por favor, nombres completos, apellidos completos, porque hay gente que tiene nombres similares. Por ejemplo, tenemos varias Danielas, varios Andrés. Entonces, para que no nos equivoquemos, identificación completa, ¿sí? Después de que ustedes tengan sus archivos, pues los trabajan, hacen sus diarios de campo,
tienen la información y cuando estén listos, al final los transforman en PDF. Imprimir PDF. No olviden cambiar la extensión cuando impriman desde el Word. Y este archivo PDF es el que van a subir a su carpeta. Hay varias formas de subir archivos a las carpetas. Pueden abrir la carpeta que desean. Necesito aquí este Forms. ¿Sí? Y sencillamente lo arrastro. Se suelta los archivos aquí y dependiendo de la red de cada uno, puede tomar unos momentos. Otra opción es presionar este botón que dice Nuevo. Subir archivo. Buscan el archivo donde quiera que esté. Y quiero que vean esto. Si ustedes van a hacer modificaciones en sus archivos, siempre debe actualizar elementos previos. Y eso le deja el historial de que ya subió varios, pero siempre les deja el más actualizado encima. Entonces, cuando ustedes le agreguen a sus formatos firmas, que quede el formato actualizado en el portafolio, ¿sí? Y así cualquier persona que tenga acceso al portafolio puede leerlos. Los portafolios son personales. Por favor, no compartan el link con nadie para que no le vayan a hacer un daño. Si usted tiene el portafolio de otra persona, por favor, repórtelo para que le demos el link correcto y cambiemos el link de la otra persona. Entonces, nuevamente, verificar que su nombre esté completo con su número de identificación. Traten de evitar que haya espacios entre los nombres, ¿sí? Y revisar las carpetas. Estas carpetas, ¿cómo se deben llenar? En la carpeta prerequisitos van a poner su carta de presentación a la institución y la respuesta que la institución les da, el formato de la ARL y al final del periodo el formato de evaluación del sitio de práctica. En las carpetas Forms va a ir los diarios de campo, los formatos de asistencia y solamente en esta fase 2 el plan de trabajo. En Material Evidence, ustedes pueden tener varios archivos que recopilen diferentes partes de las clases. Pónganlo todo en un solo PDF y lo suben a la carpeta de evidencia material o evidencia de fotos, ¿correcto? Siguiendo los nombres que están en la plataforma. ¿Sí? No vayan a cambiar esos nombres, solamente agreguen el suyo y su número de identificación. En fase 3, miren que sigue siendo el diario de campo de la fase, pero ya no tenemos el plan de trabajo. Y de la misma forma para la fase 4. Entonces, ese es el uso del portafolio. Sean muy cuidadosos con él. Sean cuidadosos con las fechas, porque aquí siempre aparecen qué fecha ustedes manipularon el portafolio y cuándo lo subieron. Ustedes, profe, yo subí eso a tiempo. Uno puede revisar fecha y hora en que usted subió el material. ¿Sí? Tengan cuidado en qué momento suben materiales. Y que siempre sean PDF. No sé si Mónica requiere algo más sobre el portafolio. No, está perfecto, Andresito. Solamente decirles a los estudiantes que, como les decía al inicio, hemos venido reestructurando el curso, ingresaron 4 profesores más, reasignamos grupos, entonces los profesores ingresaron viernes, sábado, ellos hasta ahora se están acoplando. Yo tenía unos grupos que ellos tenían, estamos hasta hoy ya verificando exactamente cómo quedan los grupos que se les presentaron a ustedes al inicio. Entonces, de hoy a mañana les estará llegando el link del ePortfolio. Por favor, tengan en cuenta que llega al correo institucional, que es diferente al correo interno del curso. ¿Ok? Si les queda claro, el correo institucional es el que va con su nombre y
va a @unadvirtual.edu.co. Las carpetas ya están creadas. Ustedes lo único que tienen que hacer es subir los documentos, como explicó el profesor Andrés. Si ustedes se remiten a la guía de actividades, ustedes van a poder revisar que en la guía de actividades ustedes tienen una explicación absolutamente detallada de dónde poner cada cosa y cómo nombrarlo. Como dijo la profesora Kelly, la parte práctica como tal, porque recuerden que esta fase 2 tiene dos componentes, el que explicó la profesora Kelly, que es leamos las teorías, diligenciemos y analicemos el aprendizaje de un aprendiz de lengua extranjera en la matriz, creemos una propuesta, pero adicionalmente tenemos que hacer nuestras prácticas pedagógicas. Las prácticas pedagógicas se explican a partir permítanme un momentico, de la etapa número 4. Aquí dice muy claramente Practical Part, y aquí les informan lo que informó la profesora Kelly. Para esta parte práctica nosotros vamos a tener que hacer nuestras primeras horas in situ. Entonces vamos a hacer 8 horas de observación participante. Vamos a hacer 2 horas de desarrollo de material. ¿Qué quiere decir observación participante? Que yo voy a ir a participar en lo que deseen académicamente hablando en la institución educativa donde a mí me han designado a hacer las prácticas. Entonces, que si yo tengo que hacer, apoyar explicando un tema, que si yo tengo que apoyar haciendo un quiz, que si yo tengo que apoyar evaluando, que si yo tengo que apoyar con una actividad dinámica. Lo que ustedes los pongan a hacer, ustedes tienen que estar dispuestos a hacerlo siempre y cuando pues esté de acuerdo con un ambiente académico, ¿cierto? Para esta etapa tenemos que realizar 2 horas correspondiente a eso. Tenemos que realizar 2 horas de desarrollo de material. El material puede ser unas flashcards, que si los pusieron a hacer un rompecabezas, que si los pusieron a hacer un crossword, que si tuvieron que hacer un juego, todas esas cosas entonces cuentan como desarrollo de material. Es importante que ustedes tengan en cuenta que el desarrollo de material no estamos teniendo en cuenta desarrollo de guías, porque ya nos ha pasado que hay algunos estudiantes que nos presentaron guías que no eran hechas por ellos y que se las habían prestado en el colegio y las hicieron pasar como material que habían hecho ellos. Entonces, por ese motivo, guías no las tomamos como desarrollo de material. La idea es que sea material hecho por ustedes. No tiene sentido que ustedes bajen material hecho por otras personas de internet, porque a ustedes se les está dando un tiempo para que lo realicen. Entonces, por favor, ojo con eso. Adicionalmente, para esta etapa vamos a tener que realizar 3 horas correspondientes a esa PEC. Estas 3 horas correspondientes a SAPEC, como les decíamos en la anterior web conferencia, el SAPEC es una estrategia que ha creado la escuela con el fin de que nosotros podamos hacer un ejercicio de reflexión acerca de las prácticas pedagógicas, que podamos analizar cuál es la importancia de realizar estas prácticas, y también las queremos hacer en estas fases iniciales para poder que ustedes tengan un contacto más humano con su docente acompañante, y que conozcan cuál es la importancia de realizar estas prácticas, y que también nos dejen saber a nosotros cuáles son las fortalezas con las que ustedes vienen a la práctica, pero cuáles son esas debilidades que ustedes quieren superar a lo largo de este proceso. Entonces, aquí en la guía de actividades ustedes van a poder revisar que se explica todo de manera detallada, exactamente de qué se trata cada formato, en qué parte del e-portfolio que nos explicaba el profesor Andrés tiene que ir. Entonces, importantísimo que lo leamos, que lo revisemos, que podamos nosotros verificar exactamente de qué se trata. Entonces, por ejemplo, aquí
yo les quiero enseñar, la profesora Kelly nos enseñó que nosotros, ¿dónde podemos encontrar los formatos para realizar las prácticas? En el ambiente de aprendizaje, en cada una de las actividades, ustedes van a poder encontrar los formatos que vamos a necesitar para cada fase. Entonces, por ejemplo, aquí en la fase inicial, en la fase 2, ustedes van a poder encontrar Activity Guide, que es la guía de actividades en la que nosotros explicamos tanto la parte teórica como la parte práctica. También tenemos el diario de campo. Ahorita les explico un poquito más acerca del diario de campo. Tenemos el formato de asistencia, que luego les explico. El formato de la matriz de observación, que es este que dice Phase 2 Observational Practice, Step 1 Observation Matrix. Esta es la matriz que nos enseñó la profesora Kelly, y esta no va a ir en el portafolio, sino que esta hace parte de la parte teórica de la tarea. Entonces, para que tengan en cuenta. Hay una plantilla de Foro Evidence y hay alguna plantilla de plan de trabajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a iniciar nosotros nuestra práctica pedagógica? Entonces, primero que todo, las personas que hicieron el seminario de prepráctica ya están recibiendo sus cartas de presentación. Entonces, la carta de presentación es esta carta. La idea es que ustedes, cuando tengan esta carta, la impriman, saquen un original, una copia, y vayan y se presenten muy bonitos al sitio de práctica. Entonces, cuando ustedes se presenten al sitio de práctica, solicitan por favor que les firmen el recibido. Ustedes posteriormente escanean esa carta, la pasan a PDF, mira, aquí tal cual como la tiene su compañera, y la nombran como dice en la guía y como explicó el profesor Andrés, y la suben, ¿sí? La suben al folder como indica la guía de actividades. Adicionalmente a esto, ustedes también van a tener que tener su certificado de afiliación a la ARL. El certificado de afiliación a la ARL ya se está pudiendo descargar, entonces vayan revisando porque hay algunas personas que ya lo han podido descargar. Es el certificado de afiliación por parte de la UNAD. Recuerden que no nos sirve las afiliaciones que nosotros tengamos en otras entidades, solamente el certificado de afiliación por parte de la UNAD. Entonces a ustedes ya se les pidió, ya llevamos desde antes del 23 en el proceso de que por favor diligencien el formulario. Me imagino que ya todos lo hicieron. Si alguien por favor falta, tienen que tener en cuenta que si se le demora la afiliación en la ARL, pues no va a ser culpa de la universidad, sino pues ya es el riesgo que tomó el estudiante por no hacerlo a tiempo. Entonces, por eso es importante que nos mantengamos enterados y leamos todo muy bien. Entonces, con respecto a los formularios, entonces nosotros vamos a tener en las diferentes fases 3 subcarpetas. Una carpeta que se va a llamar Forms, formatos, una que se va a llamar Material Evidence, que es evidencia material, y Photo Evidence, que va a ser la evidencia fotográfica. Nosotros en la parte que tiene que ver con formatos, vamos a tener un plan de trabajo. Este plan de trabajo sí que va a ser importante, mis niños. ¿Por qué? Porque en este plan de trabajo, como decía el profesor Andrés, solamente lo vamos a diligenciar una vez y va a ir en la fase 2. Y aquí vamos a nosotros a proyectar cómo vamos a cumplir esas 32 horas de práctica que tenemos que hacer para este curso. ¿Por qué? Porque nosotros como docentes, como universidad, necesitamos corroborar que ustedes tengan claro que tienen que cumplir 32 horas, que unas van a ser en institución educativa y otras van a ser con otras cosas que tengan que ver con el curso, como está especificado en el sílabus, pero que es importante que nosotros lo proyectemos. Entonces aquí ustedes van a poner el nombre de su licenciatura, el tipo de práctica, observación participante, nuestro curso, su nombre, el docente de acompañamiento, que es el tutor que les enseñé al inicio, que está asignado a su grupo, quién es el docente de la institución educativa, cómo se llama el colegio, en qué grado le correspondió a usted. Y vamos a diligenciar estos propósitos de formación, estos objetivos del curso. Esto
lo tomamos del sílabus. En el sílabus está en inglés, pues nosotros los pasamos a español y lo ponemos aquí. Luego vamos a proyectar fecha por fecha, miren, día por día, cómo vamos a hacer nosotros esas 32 horas. Entonces, miren, participación en clases de 7 a 8, elaboración de material. Bueno, este estudiante tuvo que elaborar muchísimo material porque no tenían casi intensidad horaria de inglés. También participación en clase, y todas estas fechas tienen que ser las mismas fechas que nosotros pongamos en la asistencia. Adicionalmente también, ella puso el tiempo para esa PEC. Recuerden que ustedes van a tener 3 horas en la fase 2, 3 horas en la fase 4, lo tienen que establecer aquí, el tiempo que les vamos a dar para ajustar el e-portfolio, para que ustedes arreglen teniendo en cuenta los feedback que les den los profesores tanto en fase 2 como en fase 3. Y adicionalmente a esto, vamos a tener que involucrar las 3 horas que les damos para que trabajen en el simulador de prácticas, que esto va a estar en la fase 4. Entonces, no importa que las horas se vayan a realizar en fase 3 o fase 4, pero en el plan de trabajo nosotros proyectamos cómo vamos a cumplir esas 32 horas. Este plan de trabajo tiene que ir firmado por ustedes y por el docente de la institución educativa. La firma del docente de la UNAD la ponemos al final. Entonces, por recopilar firmas de nosotros, no se preocupen porque nosotros las ponemos al final. Adicionalmente a esto, van a tener que diligenciar un formato de asistencia. Este formato de asistencia, como lo ven, aquí ponen el nombre del centro en el que ustedes están matriculados, en qué ciudad están realizando la práctica, el lugar, el correo electrónico de la institución o del profesor, su licenciatura, el periodo académico en el que estamos en este momento es 16-4, el código del curso, el nombre del curso, su nombre, su correo, su teléfono. Y adicionalmente, miren cómo está organizado y bonito. Ella va poniendo fecha por fecha, y estas mismas fechas son las mismas que están en el plan de trabajo anterior, o sea, tienen que coincidir. Que si el primer día se supone que estuvo de tal hora a tal hora, hizo tal cosa, tiene que coincidir con esto. Y al final tiene que estar diligenciado. Acá tiene que sumar para esta primera fase, va a tener que sumar 8 horas de observación participante, 2 horas de desarrollo de material y 3 horas de SAPEC. Las 3 horas de SAPEC las ponen ahí, las dejan pendientes, y cuando el profesor verifique que efectivamente ustedes participaron, el profesor les pondrá la firma. Entonces, por las firmas de los tutores UNAD, no se preocupen. Va con la firma del supervisor de la institución educativa, el número de cédula y bien diligenciado. Entonces, para que por favor tengan en cuenta y revisen. Un diario de campo. Vamos a tener que diligenciar un diario de campo por cada una de las fases. Fase 2, fase 3 y fase 4. En esta fase 2 nosotros vamos a escoger cualquiera de las clases a las que nosotros vamos a participar, en donde podamos hacer un proceso de observación y lo diligenciamos. ¿Qué día fue? ¿A qué hora inició? ¿A qué hora cerró? Mi nombre, el nombre de mi licenciatura, el nombre de mi profesor UNAD, en qué grado estoy, qué se hizo ese día. Diligencio la información de acuerdo a lo que me piden aquí. Miren el tipo de letra, por favor, no cambiar el tipo de letra, no cambiar el tamaño, no cambiar los colores, no cambiar las dimensiones del formato. Eso es todo. Por favor, revisen, por favor, verifiquen. Posteriormente les comparto otro tutorial explicándoles con más detalle, explicándoles cómo conformar su e-portfolio para que lo vayan siguiendo y les sea más fácil a ustedes hacerlo. Para esta fase nosotros vamos a realizar algo que tiene que ver con SAPEC. Entonces yo les estaba hablando a ustedes de la estrategia de SAPEC. ¿Me confirman si están viendo mi documento de Word? Por favor, los profes. Sí, profe. Bueno. Correcto. Este comunicado se los vamos a enviar a ustedes, yo creo que a más tardar hoy o mañana a primera hora.
porque me hacen falta algunos profes por el horario. En este comunicado de SAPEC nosotros los vamos a citar a ustedes para que ustedes asistan a las 3 horas de acompañamiento que nosotros les vamos a brindar. Estamos intentando que esas horas sean en unos horarios diferentes a los que posiblemente ustedes vayan a tener en las prácticas para que no se les cruce. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo mi horario con mis estudiantes, va a ser el 2 de octubre de 7 a 10 de la mañana. Me voy a reunir con mis grupos que son 25, 26, 27, 29, 30, 31 y 34. Aquí les aparece el enlace para que ustedes asistan. Las personas que verifiquen este comunicado y que vean que no pueden en ese horario, tienen que hacer una carta y tienen que enviarla 10 días antes de la fecha de su SAPEC al director del curso, solicitando que por favor le permitan asistir con otro docente. Entonces, por ejemplo, si ustedes son mis estudiantes, si ustedes el 2 de octubre no pueden de 7 a 10 de la mañana, entonces buscan el horario de otro profesor y me envían una carta firmada en donde digan por qué razón no puede asistir en ese momento y cuál es el horario que va a tomar y con qué docente. ¿Por qué? Porque necesitamos revisar los aforos y necesitamos revisar los tiempos y no todo el mundo puede aparecerse sin permiso en el SAPEC de uno de los profesores. Entonces, por favor, para que les quede muy, muy, muy claro. ¿Ok? Entonces, recuerden que hasta ahora les están enviando las cartas y también hasta ahora pues vamos a empezar a enviar algunos links del ePortfolio. Entonces, por favor, para que tengan en cuenta, cuando ustedes tengan la carta de presentación, ustedes pueden ir a presentarse a la institución educativa, pero no pueden dar inicio hasta que no tengan la ARL, porque la ARL es fundamental, porque si ustedes de pronto se caen, que si les entró polvillo de, no sé, del borrador y les afectó el ojito, tienen que tener un seguro que les cubra todo lo que les pueda llegar a pasar allí. Entonces, por favor, para que tengan en cuenta eso. Entonces, seguimos con Juan Carlos, que nos va a explicar cómo descargar la ARL. Entonces, Juan Carlos, adelante. Yo me retiro porque tengo otra web. Quedan con los profes. Les agradezco, por favor, profes, ustedes puedan apoyar a los estudiantes en responder todas sus preguntas. Bueno, profe, muchas gracias. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Profesor, sí lo escuchamos. Listo, gracias. Profe, ¿me colabora con la pantalla para... A ver, yo la comparto acá. Bueno, buenas tardes a todos. En este momento yo les voy a explicar cómo ustedes pueden acceder a su certificado de ARL, al certificado de afiliación a ARL. Por ahí mire que estaban preguntando que de dónde lo sacaban, que de dónde lo podían obtener o que quién se los envía. Bueno, les voy a explicar cómo es. Recuerden que hace unos días, ya desde hace bastantes días, se les ha estado enviando por diferentes medios este documento en donde se explica el proceso de afiliación a ARL, ¿cierto? Bueno, esto ya lo hemos hablado varias veces. Ustedes debían llenar un formulario para poder registrarse y posteriormente, si ustedes bajaban, creo que en la segunda página, en el paso número 4, pues aquí nos dice que el certificado se puede descargar después de 20 días hábiles de haber diligenciado ese formulario. Entonces, para las personas que lo diligenciaron, esperamos que sean la gran mayoría, pues tienen que estar muy pendientes de este tiempo, ¿no? Ya yo revisé hoy y efectivamente algunos estudiantes ya cuentan con certificado, entonces les recomiendo que si es posible lo hagan hoy después de la web, y si todavía no está disponible, pues que esperen un tiempo más. Lo primero que debemos hacer es dirigirnos a este link que se encuentra, como les digo, en el documento que ya se les ha enviado al correo. Está en el correo de interno del curso. Si no lo han visto, por favor, descárguenlo y aquí van a encontrar el link. Bueno, y están los pasos a seguir. En este momento
en vez de mostrarles los pasos a seguir en este documento, lo vamos a hacer, ¿cierto? Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes puedan visualizar mejor cómo se puede descargar este formulario. Entonces, nos vamos a ir a la página y, regáleme un segundo, bueno, nos vamos aquí a la página y de Positiva y nos aparece esto aquí, esta bienvenida, ¿cierto? Esta ventana de bienvenida donde nos dan una información. Vamos a cerrarle aquí, va a aparecer otra ventana con información sobre el proceso de la ARL, bueno, y el certificado, la vamos a cerrar y nos va a aparecer aquí tres opciones. Nosotros vamos a escoger la primera opción, la opción que dice consultar estado y o certificado de afiliación. Esta es la que debemos seleccionar. Entonces damos clic en esa opción y nos lleva a otra ventana en la cual nosotros debemos proporcionar nuestra identificación, ¿cierto? Ya sea su cédula de ciudadanía o pues si ustedes tienen tarjeta de identidad, seleccionan la opción correcta y proporcionan su identificación. En este caso, pues voy a hacerlo con mi cédula. Y en esta parte de acá nos va a pedir que confirmemos el CAPTCHA, que es unos números que aparecen acá. Siempre van a ser 3 números. Ustedes deben copiar los números que visualizan aquí. Si de pronto se demora mucho tiempo y expira, entonces le pueden dar aquí en actualizar, o si de pronto los números no son muy legibles, le pueden dar en actualizar para adquirir otros números y que lo puedan copiar en esta parte de acá. Vamos a continuar. Y aquí es en donde, en este paso es en donde ustedes se darán cuenta si ya tienen el certificado o no, ¿cierto? Aquí el mensaje me dice que el documento con tal cédula se encuentra afiliado al ARL Positiva. Entonces, ustedes tienen dos opciones: encontrar un mensaje como este, ¿cierto? Que diga que ya está afiliado, o un mensaje en donde pues se informe que no se encuentra esta cédula en la base de datos. Eso quiere decir que tenemos que esperar un tiempo más para poder descargar nuestro certificado. Ahora bien, si ustedes están afiliados a el ARL con Positiva por otra entidad, digamos sus trabajos, les va a aparecer también este mensaje aquí, ¿no? Entonces vamos a acceder. Recordando que el que necesitamos es el que se genera con la universidad. Cuando nosotros le damos clic en continuar, nos va a aparecer una consulta evidente con alrededor de 3 a 4 preguntas. Estas preguntas están relacionadas con información que supuestamente solo usted debe conocer, y esto lo hacen para confirmar que sí es usted quien está solicitando el certificado. Hay una información que les va a salir a todos, ¿cierto? Que es la fecha de nacimiento. Deben seleccionar su fecha de nacimiento. Después les va a pedir que identifiquen un número telefónico que ustedes reconozcan. En mi caso, la opción que me dan son estos números que están aquí, y yo reconozco que uno de ellos es mi número celular. Pero para ustedes, lo más seguro es que aparezca el número de la UNAT. Entonces, si miran aquí unos números que ustedes no reconocen, pues tienen que verificar que esos números, cuál de esos números es el número de la universidad. Para eso, en el mismo documento en donde pues, le dimos clic al enlace, ¿cierto? En este documento que les mostré en un inicio, ustedes van a encontrar esa información. Si ustedes bajan aquí en los pasos, bajan un poco más, en el paso número C, van a encontrar el número que posiblemente aparezca ahí. Entonces dice: seleccione un número telefónico que usted reconozca. Tenga en cuenta que allí puede aparecer el teléfono de la UNAT, que es el siguiente. Entonces, si ustedes miran este número entre las opciones que dan aquí, pues ese será el número que van a seleccionar. En mi caso no me aparece ese número, pero aparece en mi celular, entonces yo le voy a dar aquí. Después nos va a pedir una dirección que ustedes reconozcan. Al igual que el número telefónico, ¿cierto? Nos va a aparecer seguramente la dirección de la UNAT. También en el mismo documento, en el siguiente paso, en el punto D, ustedes van a encontrar la dirección de la UNAT. Entonces deben estar muy pilas en este paso, porque lo más seguro es que aparezca esa dirección.
y en el anterior que aparezca el número. Y si de pronto ustedes dicen, no, pues que no aparece, no reconozco ninguno y le dan clic en el que sea, entonces va a fallar seguramente la consulta evidente y no les va a dejar descargar el certificado. Entonces la idea es que acertemos al menos 3 de las preguntas si son 4 o 2 de las preguntas si son 3, ¿no? Entonces en este caso yo identifico que no me salió la dirección de la UNAD, sino la de mi vivienda, y aquí ya nos pide que identifiquemos la razón social. En este paso es importante pues que verifiquemos, bueno, las empresas en las que hemos trabajado, si aparecen aquí, pero también debe aparecer la opción de la UNAD. Entonces miren que aquí me sale Universidad Nacional Abierta a Distancia, selecciono esta opción y me aparece un mensaje que dice la verificación de identidad se ha realizado de forma exitosa. Esto quiere decir que respondí a las preguntas correctamente, cierro y aquí me aparece mis certificados, ¿cierto? O las afiliaciones que yo tenga en este momento. En este momento yo solamente tengo afiliación con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, pero posiblemente ustedes van a tener otras afiliaciones dependiendo pues en dónde se encuentren laborando, entonces puede ser que las encuentren aquí. La que ustedes deben descargar, obviamente, es el certificado que genera con relación a la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Entonces seleccionan la universidad y aquí pues les aparece la fecha, ¿cierto? El estado de la afiliación, y en este símbolo, ¿cierto? Del clip es donde ustedes pueden descargar su certificado. Dando clic aquí, aquí hay un mensaje, que lo leen, entendido, y posteriormente los lleva a su certificación. Este es el certificado de la ARL, el cual pueden descargar, ¿cierto? Lo descarga directamente en PDF, cambian el nombre, como lo indicó el profesor Andrés, y posteriormente ya lo pueden subir a su carpeta. Y eso sería todo sobre el ARL, ¿no? Sobre el certificado de la ARL. Entonces, bueno, no sé si me recuerda quién continúa. Si de pronto hay preguntas. Bueno, las preguntas creo que las dejamos para el final, ¿no? ¿Los profes me recuerdan quién sigue? ¿O ya eso era todo? Creo que este era el último punto de la agenda, profe. Entonces, a continuación, pues vamos a dar unos minuticos para que quienes tengan algunas dudas por resolver en cuanto a lo que explicamos en el paso a paso de la actividad, pues puedan ser resueltas, ¿cierto? Listo, perfecto. Entonces, miremos. Bueno, les vamos a ir dando cierto micrófono de acuerdo a cómo van levantando la mano. Entonces, comenzamos con Diana. Buenas tardes, estimados tutores y compañeros, Dios los bendiga. Buenas tardes. Tengo 3 preguntitas, 2 preguntas y una duda. La primera pregunta, cuando la primera tutora nos explicó con respecto a lo que hay que escribir una propuesta donde diga los pros y los contras, de cómo mejorar eso en los estudiantes, ¿se hace así un cuadro o se hace un documento que mencione eso, los pros y los contras? Eso es de la guía. Bueno, Diana, procedo a contestar esa inquietud. La parte de la matriz va en cuadro, que ustedes encontrarán la plantilla para desarrollar la matriz, ya está hecha la tablita, y la parte de la propuesta puede ser un texto como tal, ¿cierto? Un escrito donde ustedes expongan las posibles soluciones que pensaron y argumenten cómo podrían esas soluciones pues ayudar al proceso de aprendizaje. Entonces la matriz sí va en tabla, en el formato de cuadro que ya está hecho, lo diligencian allí, y la parte de la propuesta, un texto. Bueno. Listo, muchas gracias, profe. La otra sería que por favor me recuerde cuáles son los 2 documentos que deben coincidir
o los dos formatos que deben coincidir, la fecha y la hora de las prácticas. El documento es el plan de trabajo. El plan de trabajo es donde tú vas a... sí, exacto. El plan de trabajo y el formato de asistencia. Entonces, todo lo que tú tienes en el plan de trabajo, ¿cierto? Son esas actividades que vas a desarrollar a lo largo del periodo académico. Y esas actividades deben también estar en la asistencia, pues de acuerdo a cada fase, ¿no? Como lo explicó la profesora Mónica. Pero en ese caso, o sea, el plan de trabajo se llena desde ya programando, cuando ya uno tiene todo con respecto a las prácticas, uno dice, bueno, como en el horario está lunes, martes, miércoles de 7 a 8, yo lo lleno. Pero cuando se presenta alguna actividad que no se da esa clase que está en el plan de trabajo, ¿cómo se llena ahí en el formato de asistencia? ¿Se cambia? El que se cambia en sí es el plan de trabajo. El plan de trabajo lo debes llenar desde un inicio. Sí, lo debes llenar desde un inicio, pero no quiere decir que lo que esté ahí es siempre lo que se va a hacer. Todos sabemos que a medida que vayamos desarrollando las actividades se pueden presentar ciertos inconvenientes. Entonces, si eso sucede, pues se modifica el plan de trabajo. No sé, pues no hemos llegado como a un acuerdo, pero creo que lo estamos haciendo en Word primero y después lo pasábamos en PDF, ¿cierto? Me confirman los profes si es así. Sí, señora, así es. Se hace en Word y ya al finalizar, al tener todas las firmas, se sube en PDF. Listo, profe, muchas gracias. Y por último, ya yo estaba descargando los documentos que aparecen para esta fase 2, pero el diario de campo es lo único que no me descarga, no me sale, descarga el archivo, pero no sale ni Word, no me abre con ningún programa. ¿Será solo a mí o será error en el documento? Pues es probable que sea de pronto algún error en la descarga en su equipo porque pues yo he descargado los documentos y me permitió verlos. Sin embargo, si sigue esa situación, pues puede dejarle un mensaje por mensajería interna a su tutor en campus para que pues el tutor se la envíe allí por mensajería interna específicamente ese formato en caso de que definitivamente el equipo no le permita leer el archivo. Bueno, yo creo que entonces continuamos con la siguiente persona. Creo que Diana es quien hizo las preguntas en este momento, ¿cierto? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, tutor, tengo una pregunta. Digamos, yo, por ejemplo, ya pude descargar mi ARL, tengo todo eso completo, pero digamos en la parte cuando a nosotros en el proceso de preprácticas, del seminario de preprácticas, donde teníamos que pasar a candidato y después al estado de revisión, yo todavía sigo en el estado de revisión, ¿con eso no hay problema? Bueno, yo creo que en esta semana es donde se está pasando ya al estado al último estado. Tú me dices que sí hiciste el seminario, ¿cierto? Pues sí, o sea, yo ya cumplía todos los requisitos y eso, y ahí me lo verificaron, pero ¿qué pasa? Que es que yo en el campus, ahí donde yo veo los cursos, no aparezco como autorizado, creo que es el último estado cuando uno está solicitando prácticas. Mis documentos todavía están en revisión. Yo envié mis documentos el 12 de agosto y a día de hoy pues todavía están siendo revisados. Eso no interfiere, digamos, con que yo me pueda presentar allá a la universidad y a la universidad, a la escuela y todos los documentos demás. Tú debes presentarte. Sí, siga, profe. ¿Ya le llegó su carta de presentación?
No, a mí no me ha llegado por ningún lado la carta de presentación y hay muchas personas por acá que vi en el chat que también decían lo mismo, que no les ha llegado al Sí. correo nada de la carta de presentación. Bueno, entonces como decía la directora de curso, a lo largo de esta semana todavía están llegando las cartas de presentación. Entonces, pues lo mejor que le puedo aconsejar aquí es estar atento a la carta de presentación. Si recibe su carta de presentación en esta semana, es porque ya pasó, digamos, todos los filtros y ya está listo su espacio en la institución educativa que haya escogido, ¿cierto? Entonces, quedas a esperar la carta de presentación. Vale, y una última cosita. Digamos, en caso de uno no poder asistir a las horas de prácticas por cuestiones médicas, ¿cómo se hace la justificación? Es decir, que haberlas planeado y no poder asistir. Te doy un ejemplo. Yo tengo ahorita una cita para una radiografía el 17 de septiembre y ya está esto por encima de lo que son las prácticas. Entonces, no sé según el horario que me toque y cuando me toque ir, de pronto que preciso ese día, que es un viernes por la mañana, interfiera con mis prácticas. ¿Cómo hago yo para justificar a quién le envío y quién me dice, sí, no hay problema? Puede ir a su cita y sus prácticas, no sé cómo reemplazaré ese tiempo en que no estuve. Sí. Pues mira, la intención de diligenciar el plan de trabajo es que se haga que haya esa comunicación con el docente que les ha asignado en la institución, ¿cierto? Vale. Entonces ahí en ese momento van a decir, el profesor o profesora le va a decir, bueno, yo tengo mis clases todos los días de 8 a 9 de la mañana, por ejemplo. Entonces vamos a cuadrar, entonces aquí las fechas, va a estar de tal hora a tal hora. Entonces, cuando llegue a esa fecha que usted ya sabe que no va a poder asistir, ese es el momento en que le dice, bueno, yo ese día tengo una cita médica, entonces ese día no voy a poder estar allí. Bueno, listo, entonces cámbienlo por otra fecha, ¿cierto? O ese día, pues dejan la fecha con diseño de materiales para que en casa, pues usted diseñe el material y de paso allí cure sus 2 horas de diseño de materiales, ¿cierto? Entonces, esa planeación, esa parte de hacer el plan de trabajo, no se lo van a inventar ustedes solitos, sino que es la oportunidad para que al dialogar con el docente que les asignen a la institución educativa, pues se pueda organizar y prever todo ese tipo de situaciones para tener pues el horario claro, ¿cierto? Y Entonces, ese diálogo continúa. sí, eso es ya con el profesor que esté asignado a la institución educativa, porque es con él con el que se va pues a cumplir esa hora de observación. Entonces, Vale. directamente con él. Listo, muchísimas gracias. Sí, Eso era señor. todo. Bueno, entonces sigamos con Sebastián desde Bogotá. Aló, Sebastián. Buenos días, doctora, ¿me escucha? Sí, señor, lo escuchamos. Adelante. Mira, lo que pasa es que no sé cómo descargar lo que ustedes dicen, el plan de trabajo, que, bueno, todos los documentos, que el diario de campo y el otro, por dónde se descarga, pues, esos documentos. Y que lo que se envía, lo que se tiene que enviar diario. Esos documentos, permítanme, comparto rápidamente la pantalla y les recuerdo, ¿están viendo mi pantalla aquí en Campus Virtual? Sí, señor. Sí, profe. Sí, listo. Entonces nosotros, déjeme ver que sí sea Foreign Language. Sí, perfecto. Entonces, esos documentos los vamos a encontrar aquí. Mira, estamos en el entorno de aprendizaje, ¿cierto? Y en la fase 4 se encuentra el título de guía para el desarrollo del componente práctico, ¿cierto? Aquí. Sí. Entonces, es la carpeta en donde ustedes normalmente encuentran la guía de actividades. Pero si ustedes ven, aquí hay bastantes documentos cargados en esa carpetica. Entonces, aquí está el diario de campo, aquí está el formato de asistencia, aquí hay un instructivo para ese diligenciamiento de los formatos y está la plantilla para el desarrollo de la evidencia, ¿cierto? Sí. Ahí la encuentro.
Ahí simplemente le das clic y él se descarga solito. ¿Cierto? ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Cuáles son los que toca llenar diariamente? Por fecha, hora y demás. El formato de asistencia, que es el que vas a ir firmando a medida que vas cumpliendo las horas, ¿cierto? Y el que también tiene fecha y hora es el formato plan de trabajo, que es el primero que vas a hacer, es el cronograma prácticamente del cumplimiento de guías, ¿cierto? Que ese está aquí en la fase 2. Entonces, si ustedes ven cada una de las fases del curso que tiene componente práctico, que es fase 2, fase 3 y fase 4, tiene sus archivos. Entonces, ustedes ingresan a fase 2 y aquí están los archivos que necesitan. Ingresan a la fase 3 y están los archivos que necesitan en fase 3, que van a necesitar en el futuro en fase 3. Ingresan a fase 4, allá están los archivos. Entonces, son los mismos formatos. Si tú ves aquí también está el diario de campo, está el formato de asistencia y además está el plan de trabajo. El plan de trabajo es el cronograma con fecha y actividad de lo que van a hacer en la práctica, ¿cierto? De las horas de componente práctico, su cronograma, su calendario. Y el formato de asistencia es ya el archivo donde a medida que van cumpliendo las horas, lo van marcando, lo van haciendo firmar por el nombre del supervisor, ¿cierto? Entonces, esos son los dos formaticos que van muy de la mano, la planeación y ya el cumplimiento de las horas. Que lo Y que lo otro, decías. doctora, Ujú. lo otro, doctora, es que yo hablé con la tutora, digamos, de la institución y ella me dice que ya ella tiene la carta. Y ustedes acá me están diciendo que toca hacerla firmar en la institución. Y ella me dijo, no, yo tengo la carta. Entonces, pues ahí Ah, estoy bueno, cumpliendo. perfecto. Perfecto, Entonces toca entonces hacerla lo firmar. que... Sí, lo ideal es que, pues como ella tiene la carta, entonces te dé una copia firmada, es un recibido. Es simplemente para que en tu portafolio conste allá que efectivamente la institución sí llegó la carta, ¿cierto? Entonces, una copia con un recibí conforme o un recibido en fecha tal o sí, que diga que sí se recibió. Bueno, Listo. para que lo Gracias. puedas poner en tu portafolio. Bueno, miramos quién está. John Luque. Sí, John Luke. Sí. Profesora, buenas tardes. Puntualmente se me cayó el audio cuando dijo la cantidad de diarios de campo por fase. ¿Es por hora o es simplemente por fase se hace uno? Por fase, John. Listo. Gracias, profe. Sí, señor. Entonces seguimos, profe, con Carlos, ¿cierto? Desde Cúcuta. Carlos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Adelante. Profe, lo que pasa es que, como lo mencionaba el anterior compañero, en el estado de la plataforma donde a él le aparecía para subir los documentos de ARL, a mí aún me sigue apareciendo pendiente. O sea, yo estuve en el curso de prepráctica, me dijeron que ya me tenían asignado en la institución, la que yo escogí, pues aún no me ha llegado la carta, pero lo último que me dijeron es que sí, que se cumplía con los requisitos, que esperara la carta. Tengo entendido que hasta esta semana seguimos esperando a ver si llega la carta. Y lo que digo es que ahí en la plataforma donde dice prácticas pedagógicas me sigue apareciendo el estado pendiente y no sé qué hacer allí, si es para subir los documentos de la ARL, cómo hacen. ¿En ningún momento le solicitaron un espacio en donde subir certificado de PS? Nada de eso. Nada, me sigue apareciendo pendiente, no se ha modificado nada. O sea, no ha enviado a ningún lado el certificado de PS para afiliación a ARL. No puedo. Yo registré el formulario y registré y precisamente ahorita acabé de entrar en el link, pude ya descargar el certificado de ARL, ya estoy en positiva,
pero no he podido subir el certificado de la EPS ni nada. Ah, pero si ya está afiliado a ARL positiva por cuenta de la universidad es porque ya tenían su información. Pues yo Sí, es el ya de estaba, este periodo por cuenta de la universidad, ¿cierto? Ese yo ya estaba certificado que en es... positiva por mi trabajo. No sé si No, no, mal no, 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 no. Tiene que ser una específica que dice que la universidad lo afilió. lo acabo de descargar, pero como le digo, yo no he subido nunca la EPS ni nada ahí en la parte de adjuntar donde dice prácticas pedagógicas, porque me sigue apareciendo el estado en pendiente. Sí. Perfecto. Entonces, en el caso de los estudiantes que no tienen su certificado ARL, que ya se inscribieron en el formulario, pero allí no les pedía ningún documento, ¿cierto? Entonces, ustedes saben que para poderlos afiliar a ARL se necesita un certificado de la EPS, que se sepa qué EPS hace parte, ¿cierto? Entonces, a ustedes se les ha compartido como un directorio en donde están los contactos de su monitor y su coordinador de práctica en cada zona. Pues directamente con ellos nos remitimos para pues averiguar en caso tal de los que no hicieron seminario o de los que definitivamente no pudieron subir su certificado de EPS a ningún lado, ¿cierto? Entonces, a ver a qué correo lo pueden enviar para que se haga efectiva su afiliación, ¿cierto? Eso es, digamos, lo que se debe hacer en ese caso, para asegurarnos de que sí los puedan afiliar sin problema. O sea que, por lo menos en este caso, que ya estoy afiliado a Positiva porque pues, efectivamente acabo de descargar el certificado y ya me aparece afiliado por la universidad, no tendría que subir el certificado de EPS. ¿O sí? Ah, bueno, pues si ya está afiliado por la universidad, esa afiliación está activa hasta este momento, ¿cierto? Mira que no vaya a ser una afiliación por allá el año pasado y que ya esté desactivada, sino que esté activa, que sea la universidad en este momento, entonces porque ya tienes tu ARL y no tienes de qué preocuparte. Ah, ok. Bueno, lo extraño es que en ningún momento subí certificado de EPS y aún así me pude afiliar. Ah, bueno, perfecto. En algún Bueno, en la momento de carta sí pronto era. descargaron o tuvieron acceso a la información en línea o no fue necesario, pero lo mejor es que quienes no hicieron seminario, por ejemplo, puedan pues contactarse con su monitor en zona y estar seguros de que a dónde pueden enviar su certificado de PS. Bueno. Ok, y con respecto a la carta del colegio, simplemente es esperar hasta cuándo el plazo máximo que lleguen esas cartas. Sí, pues han estado enviándolas paulatinamente, entonces esta semana siguen enviando cartas, entonces estar pendiente al correo, ¿cierto? Yo considero que si pasa la semana y definitivamente no llegó ninguna carta ni a no deseados, entonces nos estamos comunicando con el monitor de prácticas, ¿cierto? Para que ellos son los que llevan pues el conteo de qué cartas han sido enviadas. Ok, bueno, listo. Muchas Listo, gracias. Carlos. Bueno, sí, señor. Desde Soacha, no sé, no alcanzo a ver si es Viviana o Vivi, dice, pero no alcanzo a ver el nombre completo. Viviana, Desde creo que Soacha. dijo, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Viviana. Viviana, sí, señora. Profesora, qué pena con usted. Es que tengo un inconveniente, es que he estado revisando mis correos y no encuentro el link donde enviaron el portafolio. Entonces, no sé si me podrían colaborar con eso, cómo Ah, hago bueno. para acceder a mi portafolio. Allí lo mejor es que identifiques cuál es el nombre de tu tutor y lo contactas si quieres allí rápido por Skype y confirmas si ya fue enviado, porque como aclaraba la profe Mónica, como ha habido cambios o hubo ajustes hasta la semana pasada, hubo ajustes en cuanto a grupos y estudiantes asignados a cada tutor, entonces probablemente ese sea el inconveniente y no se haya enviado, ¿cierto? Entonces si no lo encuentras en tu correo institucional, comunícate con tu tutor. Bueno. Bueno, perfecto, muy amable, muchas gracias. Listo, sí, señor. Alex, desde Cúcuta. Desde Cúcuta, Alexander. Buenas tardes. Alexandra. Buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, yo tenía una pequeña duda con respecto a la carta de presentación. Lo que pasa es que yo tengo 2 materias de prácticas, entonces en la otra materia también me piden carta de presentación, pero no sé si es la misma o es una carta de presentación para cada materia. Lo más probable es que te hagan una sola carta en donde dice que tienes 2 cursos y te ponen, allá aclaran cuántas horas de componente práctico hay en cada curso. Lo más probable es que sea una sola, porque igual vas para la misma institución. ¿Sí me escuchaste, Alexandra? Hola, hola, ¿me escuchan? Parece Sí. que... Ah, bueno, sí, me escucho. ¿Sí? Me escribí aquí por el chat, sí. Bueno. Bueno, perfecto. Seguimos desde SECAP Puerto Colombia. Bien. Allí sí, si hay algunos de los profes todavía conectados que para compartir el enlace de asistencia en el chat. Eso. Adelante, desde el SECAP Puerto Colombia. No alcanzo a ver el nombre. David, Hernán David. Desde SECAP Puerto Colombia. Bueno, parece que mientras tanto entonces Lisette desde Ibagué. Lisette, desde el SEAD Ibagué. Hola, hablas con Hernán Rueda, qué pena, lo que pasa es que no me dejaba quitar el mute. ¿Me escuchas bien? Sí, señora, adelante, Hernán. Vale, perfecto. Bueno, mira, una pregunta súper breve, creo que no la han hecho todavía, espero que no, he tratado de estar concentrado a pesar de que esté trabajando. Esta web conference, ¿cuándo va a quedar grabada? Porque entré bastante tarde y quiero estar atento a todo. ¿Cuándo queda grabada para que nos envíen el link? Más o menos demora un día en que pasen el enlace de grabación allá al entorno de información. Entonces, yo creo que ya mañana en la tardecita podrás verlo allá en el entorno de información, en el espacio de las web conferencias. Vale, ya verifiqué, yo tengo mi carta ARL ya la pude descargar, así que bueno, solo esperaré que se publique la grabación de esta web conferencia para estar más atento a cada detalle que aquí brindaron. Muchísimas gracias. Perfecto, Hernán. Lisette. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, mira, es que tengo una duda. Bueno, lo que pasa es que yo hice mi seminario de práctica y todo esto y pues a mí me asignaron el CINEP, pero pues hasta el día de hoy no he recibido aún la carta ni nada de eso y pues no sé, digamos, o sea, cómo hago para presentarme y todo eso, entonces estoy como preocupada por ese lado. Bueno, en el CINEP, los que están en el CINEP les queda un poco más sencillo porque deben estar pendientes, pues llega la carta y llega el listado de todos los que fueron asignados en CINEP en esa carta y deben estar pendientes también porque a ustedes los citan para una reunión, ¿cierto? En las que les van a indicar cómo va a ser el trabajo en el CINEP. Entonces, estar atenta al correo, ver si allí en la carta, si de una vez les ponen el nombre del tutor asignado en CINEP, de la persona que les acompaña en CINEP, entonces contactar a esa persona. Pero igual a ustedes les dan por lo general siempre hacen un encuentro al principio en donde les dan los lineamientos específicos para CINEP, porque es virtual. Ah, bueno, profe, muchísimas gracias. Sí, señor, con gusto. Desde Medellín, David. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, señor. Mira, yo tenía casi que la misma cuestión de un compañero ahorita. Lo que pasa es que a mí al rector ya nos llegó pues la carta de presentación, ¿cierto? Y ya también mirando ahorita ya tengo la AR lista también, aparezco activo.
pero en el foro aparezco como pendiente pues en el seminario preprácticas. Entonces ya pues teniendo en cuenta que tengo la carta de presentación y la ARL, puedo empezar a asistir a la institución a empezar pues con las prácticas. Así aparezca pendiente en el foro. ¿Okay? Sí, sí, claro que sí, desde que tenga su ARL, el certificado de este periodo, ¿cierto? Vigente por cuenta de la universidad, y desde que tenga la carta de presentación ya puede dar inicio, claro que sí, hacer el plan de trabajo con la institución. Ah, listo, muchas gracias. Bueno, sí, señor. Desde La Dorada, vamos a ver el nombre, Daniel. Daniel, desde La Dorada. Buenas tardes. Bueno. Quería, por favor, si pudieran explicar nuevamente la parte del plan de trabajo del curso. O sea, uno debe, yo ya tengo, al igual que otros compañeros, aparezco en revisión en el campus virtual, pero ya tengo la carta y ya tengo el certificado de la ARL. Solo que cuando vaya, o sea, tengo que tener preparado el plan de trabajo antes de ir a la institución educativa. Lo mejor es que ese plan de trabajo se haga en conjunto con el profesor que le asignen en la institución educativa, porque es la persona que le va a decir en qué horario son las clases de inglés, en qué horario puede observar y qué actividades necesita que se apoye, si va a tener, qué tipo de material puede desarrollar, en qué horario puede de pronto, si se necesita explicar un tema, ¿cierto? Entonces ese plan de trabajo se construye en conjunto con el profesor que le asignen en la institución educativa. Bueno, gracias. Entonces, o sea, uno cuando vaya a la institución, ahí es cuando uno interactúa con el profesor asignado y ahí él le indicará a uno, digamos, qué tiene que hacer y los días que tendría uno que asistir, ¿no? Exactamente, sí, señor. Y una última pregunta es que todavía no me han enviado el enlace para las carpetas. Ah, bueno, entonces estás pendiente. Sí, lo más probable es que esté entonces el enlace llegando entre esta tarde y mañana por pues, los comentarios que ya le hemos dicho la situación. Pero pues si quieres verificar, si quieres estar seguro, pues busca el nombre de tu tutor y pregúntale, puede ser por Skype o por la mensajería interna y ya le confirmará de pronto si es que no se ha podido enviar o si ya se envió y no te llegó. Entonces, si quieres estar seguro, directamente con tu tutor. Verifica quién es tu tutor y lo contactas, digamos, por privado para asegurar. Muchísimas gracias. Listo, sí, señor. Giselle Cerón. Hola, profe, buenos días. Buenas tardes, una pregunta. Lo que pasa es que yo no entiendo lo de las carpetas. O sea, en la parte de Word toca hacer las carpetas y luego ponerlas en PDF. Bueno, veamos si entendí tu pregunta. O sea, los documentos que vas a subir al portafolio, ¿cierto? Sí. Esos documentos los descargas en Word, los completas, los editas en Word, ¿cierto? Y cuando los vayas a subir, pues los subes en PDF. Pasas a PDF y los subes. Pero subo uno por uno o tengo que armar una carpeta. Las carpetas ya van a estar allí armadas. Entonces hay que verificar la guía, dice exactamente qué documento va dentro de qué carpeta en tu portafolio. Entonces allí te dice, bueno, en la carpeta Pre-Requirements deben poner esto y esto y esto. En la carpeta de esto va esto y esto. Y ahí va explicadito uno por uno. Igualmente, pues la profe Mónica comentó que iba a compartirnos en el transcurso de la semana también un tutorial, pues de pronto sea un poco más dinámico en caso de que nos enredemos con la guía, para que no se nos olvide qué documento va en cada portafolio. Debemos poner allí especial atención a la manera en que le ponemos el nombre a cada archivo, ¿sí? Porque debe tener unos requisitos. Entonces en la guía dice cómo debemos nombrar cada uno de los archivos. Esos debemos también ponerle atención. ¿Listo, Giselle? Bueno, seguimos entonces con Luisa Villa, desde zona sur, centro sur.
Luisa. Creo que Luisa, ¿puedes activar el micrófono? A ver, bueno, mientras que Luisa de pronto verifica el micrófono, entonces seguimos desde SEAT Turbo con Orlando Orozco. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, señor. Tengo una consulta rápidamente. Me llegó la carta de presentación. Me dicen que también debo ayuntar lo que es una hoja de vida y enviarla a el SEA de donde estoy matriculado. Posterior a eso, ¿qué debo hacer? ¿Esperar que me envíen la carta o simplemente la imprimo y hago presentación allá en el instituto? Ya tienes la carta de presentación y tienes el certificado ARL de este periodo donde te afilió a la universidad. Sí. Listo, entonces con También. esos dos documentos, sí, lleva la carta de presentación a la mano, lleva tu plan de trabajo en caso de que de una vez puedan armarlo con el docente que te asignen y te presentes. Ok, ¿tiene una fecha de presentación como tal o...? No, eso depende pues de tu tiempo y del tiempo en que el Ya, instituto te dé la cita. ya mi disponibilidad, listo. Ujú. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sí, señor. Verifiquemos si Luisa pudo activar el micrófono. Listo, y si no, pasamos con Viviana desde Soacha, creo que. Sí, profesor, yo otra vez es que tengo una duda, qué pena con usted. Es que estaba revisando aquí para poder escribir al doctor en Skype acerca de lo del link del portafolio, pero es que estoy revisando y el nombre del tutor que yo tengo acá no me aparece en el listado de tutores de conexión Skype. Él se llama Luis Fernando Bautista, yo soy del grupo 82. Ah, bueno, debe ser que falta actualizarlo allí, pues escríbele por la mensajería interna. Allí Ok. sí lo encuentras, porque ya están en campus. Ah, Él ok, es un pero él es profe de nuevo, los ¿será? Yo creo que sí, él es un compañero de los que recién ingresó al equipo de trabajo, entonces debe ser por eso que aún no está actualizado allí. Ok, listo, profe, muchas gracias. Listo, sí, señora. María Fernanda. No, María Martínez, perdón. María Martínez. A ver si ya puede activar el audio. Buenas noches. Buenas noches. Tengo la duda de, por ejemplo, si el día de mañana me llega la carta de presentación, ¿tengo que ir ese mismo día o en la carta se establece una fecha para ir a la institución? Pues la carta tiene una fecha que es la fecha en que se envió la carta, pero de resto tú decides en qué espacio puedes ir y que sepas que la institución a la que te vas a dirigir pues te pueda atender en ese horario. Si de pronto tú has tenido contactos y tienes el número del teléfono de la institución, puedes llamar y preguntar en qué horario te pueden atender. Entonces, acuérdate que debes tener tu certificado ARL. Ah, listo. Gracias. Bueno, sí, señora. Y finalizamos desde el SEAT Santa Marta con Esther Jiménez. A ver. Esther, creo que ya habías activado el micrófono y se te volvió a bloquear. Intenta nuevamente desbloquear el micrófono, Esther. Ahora sí ya. Listo. Hola.
Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta sobre, por ejemplo, cómo cuando ya uno recibe la carta de presentación, ya uno la tiene en mano, ¿cómo uno sabe si según el colegio que uno escogió para las prácticas, que tiene para las prácticas, lo debe llevar uno presencial o virtual? El colegio te informa eso, ¿cierto? Dependiendo de, pues, de la forma en la que estén trabajando actualmente. ¿Sí? De pronto tengan su metodología todavía virtual, si cuentan con los medios y decidieron seguirlo así, o si estén trabajando netamente presencial. O de pronto hay algunos que estén trabajando en alternancia, en que solamente van un día y de resto todo es virtual, entonces pues ya depende de la institución, ¿cierto? Entonces esa preguntita específica va con la institución que te asigne. Y también otra cosita sobre si cómo uno se puede contactar con la institución ya cuando uno tiene la carta. Bueno, en el momento en que diligenciaban el formulario para escoger institución, los que hicieron el seminario, allí les aparecía el listado de instituciones con los datos de contacto. De pronto allí puedes encontrar datos de contacto. Si de pronto no lo tienes a la mano y te queda fácil buscar en internet, allí también hay, de pronto en internet hay muchos colegios que tienen la página web y ahí tienen todos sus datos de contacto, ¿cierto? Si definitivamente no lo encuentras ningún dato de contacto por ninguna de las dos opciones anteriores, los monitores tienen los datos de contacto porque ellos han hablado con la institución. Entonces, el monitor de práctica también te puede ayudar con esa información. Si no la encuentras en internet o si no la encuentras en el documento del listado de instituciones con convenio, del cual escogiste la institución. Ok. Muchas gracias. Bueno, sí, señora. Bueno, entonces ya quedan 3 personas. Vamos a cerrar con ellas. Bueno, entonces desde Secaptos Quebradas, La Dorada y Yopal. ¿Listo? Cerramos con ella ya la sesión de preguntas. Entonces, vamos desde el Secaptos Quebradas. Buenas tardes. Es que resulta que yo no he hecho el seminario de prepráctica y no entiendo bien qué es ese seminario, pero pues a mí no me ha llegado ninguna información ni nada y yo ya hice el formulario. Bueno, las personas que no hicieron seminario prepráctica debemos estar en constante comunicación con el monitor de la zona, el monitor de práctica pedagógica de la zona o el coordinador de práctica pedagógica de la zona a la que pertenecemos, porque son ellos pues los que van a decir, bueno, como no se hizo seminario, pues hay que buscar sitio desde cero a ver en dónde hay cupo, ¿cierto? Y también pues para verificar si tienen que enviar los documentos para afiliación a ARL. Entonces es directamente con ellos, ¿sí? Si no hay comunicación con ellos, pues no vas a recibir ninguna información. ¿Y cómo me comunico? Bueno, existe un formulario, un directorio con la información de los datos de contacto que lo compartimos en la web pasada también. Déjame ver si yo lo tengo a la mano, aunque por este medio no se puede compartir, creo. Déjame ver si yo lo tengo por acá y le tomas una captura de pantalla. A ver, busco de una vez, lo compartimos. Si le pueden tomar captura de pantalla. ¿Y cómo me afilio a la ARL? Para la ARL hay un comunicado ARL que fue enviado a través de la mensajería interna del curso. Allí en el comunicado que explicaban, que mostraban hoy el profesor Juan, ahí está el enlace según la zona a la que pertenece. Entonces déjame ver si yo puedo encontrar. Eso, lo pequeño un poquito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí están los datos de contacto de los coordinadores de práctica. Muchas gracias, ya le tomé
el pantallazo. Profe, Eso. acabé de compartir el link de ese formato para que lo puedan mirar en el chat. Ay, sí, listo, profe, gracias. Ahí en el chat, eso, mejor con el link, es que no lo tenía a la mano. Listo, ahí en el chat entonces le encuentran que el profe lo compartió. ¿Listo? Y el enlace de afiliación a ARL lo encuentran en la mensajería interna del curso y creo que en el foro de noticias también está publicado el comunicado, ¿cierto? Una vez, es este documento que es comunicado de afiliación a ARL. Aquí explican que se debe afiliar a la ARL y están los enlaces según la zona a la que perteneces, ¿cierto? Y pues de aquí hacia abajo están la explicación donde ya uno puede descargar el formulario después de haber sido afiliado, más o menos después de 20 días hábiles. Entonces, este es el formatico. Imagino que también lo tienes ahí en el correo porque pues lo hemos estado enviando a lo largo de estas semanas. Bueno, entonces Muchas dijimos que gracias. sí, señora. 2 Quebradas y Yopal, 2 Quebradas, no, La Dorada. A ver, déjame ver el nombre. José Velázquez. Sí, sí es José. Espérame que creo que me equivoqué aquí. La Dorada, sí, José Velázquez. Y vamos cerrando ya después con Yopal porque pues ya va 1 hora de más. Adelante. Aló, buena tarde. Buena tarde. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Lo que pasa es que estaba verificando en el campus para hacer el proceso de las prácticas pedagógicas. Nos envía un link en el cual debemos anexar el documento de identificación y el certificado de afiliación a EPS. Yo he tratado de subir esos 2 documentos, pero me pide una fecha de documento, anexo la fecha